El Congreso despachó la Ley de Presupuesto 2025. Vamos a hablar de este u otros temas. Nos acompaña a esta hora en Noticias 24 el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Cómo está, ministro? Gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Hola, Nicolás. Muy buenas tardes. Ministro, usted le han tocado tantas discusiones del proyecto de Ley de Presupuesto desde distintas veredas, nuevamente como ministro de Hacienda. ¿Esta fue más compleja, fue más debatida? En términos de conceptos, ¿cómo lo definiría usted esta discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2025 que ayer se despacha? Bueno, a mí me ha tocado liderar 10 discusiones presupuestarias, ya sea como director de presupuesto en su época y ahora como ministro de Hacienda. Cada presupuesto tiene su propia dinámica, no hay ninguno que sea fácil, pero creo que este destacó por el contexto particularmente adverso en que se dio, porque bueno, coincidió, ¿cierto?, con procesos electorales donde siempre se agudizan las tensiones políticas. Estaba, ¿cierto?, el caso Monsalve en pleno desarrollo. Tuvimos malos indicadores en septiembre, teníamos problemas en algunas partes del sector público, especialmente los temas de atención en los hospitales. Así que el contexto, por supuesto, que era bien complicado, y por esa razón creo que haber llegado al término de esta discusión de una manera muy satisfactoria, con el presupuesto aprobado un par de días antes del plazo legal, es en ese sentido bien satisfactorio en contraste con ese escenario poco propicio con el cual partimos. Claro, y se da una situación, yo la definiría de compleja, usted me podría dar otro concepto, digamos, pero difícil en términos de otras discusiones de proyectos de ley o otros proyectos de ley de presupuesto, porque se ingresa con un monto de gasto fiscal y este se tiene que ver reducido tras un acuerdo que se lleva entre las distintas partes, evidentemente por la situación y las proyecciones económicas que no son tan halagüeñas. ¿Cómo queda pensando en el próximo año este presupuesto que entra a... Siempre entra A y termina D, digamos, pero aquí con menos recursos disponibles justamente para las distintas reparticiones y por sobre todo para las distintas partidas y las políticas públicas? Claro, bueno, el tema del ajuste en el nivel de gasto fue en buena medida en respuesta a quienes veían cierto incertidumbre en relación a la evolución de los ingresos. Frente a eso, por supuesto, si se hubiera aprobado el presupuesto tal como ingresó y hubiera habido menores ingresos, de todas maneras se habían producido ajustes posteriores, pero en este caso se acordó incorporarlo como un ajuste prudencial y se definió un mecanismo para actualizar esa cifra sobre la base de lo que sea efectivamente el cierre económico, macroeconómico y fiscal del 2024 y los primeros meses del 2025. Entonces, para abril del 2025, cuando ya tengamos el primer informe de finanzas públicas, vamos a actualizar la proyección de ingresos efectivos, ingresos estructurales. Vamos a ver, ¿cierto?, cuán compatible es eso con los niveles de gasto y si es necesario hacer ajustes al alza o a la baja. Eso se podrá ir determinando en ese momento. O sea, si al final el escenario fuera más similar al que nosotros veíamos en un comienzo, también hay el espacio para poder incrementar el gasto dentro de lo que la ley de presupuesto permite. Entonces, eso genera un espacio dentro del cual se puede actuar, que da un poco más de flexibilidad en el manejo de las finanzas públicas durante el año, y que al reconocerlo en este acuerdo marco facilitó toda la discusión posterior de la ley de presupuesto, porque a partir de ahí nunca más se rechazó ninguna partida como tal. Hubo ciertos ítems, ciertos programas que se rechazaron, después se fueron reponiendo con algunos ajustes, pero facilitó todo el trabajo posterior. Usted habla, y es totalmente comprensible, digamos, de este acuerdo marco que se llega a medidas
de prudencia ante las proyecciones económicas, una economía que hay que decirlo crece, pero crece muy lento y con proyecciones que lamentablemente ojalá fueran más positivas, más potentes, digamos. Aquí hay un golpe de realismo, digamos, en lo que fue esta reducción del gasto, pero por sobre todo de las expectativas que en algún minuto tenía usted mismo, ministro. De hecho, con el último IMASEC, usted tuvo que finalmente hablar de que no se va a alcanzar la meta de crecimiento, porque claro, los números no dan, digamos. Sí, o sea, bueno, como sabemos el IPC, o sea, el IMASEC de septiembre fue muy bajo, en la revisión de las cuentas nacionales terminó en 0,3%. Eso, por supuesto, no quiere decir que todo el resto del año vaya a ser negativo, probablemente sí, claro, vamos a tener un dato más positivo ahora para el IMASEC de octubre, y al final vamos a tener una diferencia de décimas en relación a lo que se había proyectado, no es una diferencia demasiado grande. Siempre estamos en cifras mucho más positivas que las que se estimaban el año pasado a esta misma altura para el 2024, pero hacia el 2025 surgen algunos elementos de incertidumbre que vienen fundamentalmente de fuera de Chile. El resultado de las elecciones en Estados Unidos generan riesgos, ciertas de tensiones en el ámbito comercial, que a una economía abierta como la chilena le afectan. También incide sobre los indicadores financieros, sobre el valor del dólar en relación a otras monedas, las tasas de interés de largo plazo. Entonces, en la medida que hay esos elementos, surgen esos elementos de incertidumbre, nunca está de más tomar una medida prudencial y dejarse un mayor espacio para reaccionar, para ajustarse en el curso del 2025, sí, pero eso no va a cambiar el hecho de que el 2025 va a ser un año en que la economía chilena va a seguir creciendo, en que los temas de inflación van a estar muy concentrados todavía en el efecto de los aumentos de tarifas eléctricas, que luego se van a ir absorbiendo. O sea, no hay un cambio radical del escenario macroeconómico. Surgen riesgos, es bueno tomar medidas preventivas y luego irnos ajustando a medida que vayamos viendo cómo se va dando el año. Claro, son elementos que hay que considerar en nivel interno, externo, obviamente, lo que fue la elección en Estados Unidos y el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, no solamente se está viendo aquí en Chile, sino a nivel internacional. Y déjeme hacer un punto ahí, un paréntesis, ya que lo menciona, en términos de lo que pueden ser políticas arancelarias. Eso es lo que está sonando con más fuerza y evidentemente hay que ver cómo se va desarrollando y con la experiencia del anterior mandato de Trump. Algunos dicen, bueno, claro, va a ser una situación o podría ser una situación complicada a nivel de la economía internacional, pero para Chile, ¿usted ve que puede haber oportunidad ahí en términos de alguna manera que los flujos vayan privilegiando países donde evidentemente no tienen esta presión por parte de la mayor economía del mundo? Se lo pregunto porque se ha comentado también, viendo lo positivo, pero eventualmente también lo negativo de las cosas. Sí, bueno, algo de esto lo vimos en el primer gobierno del presidente Trump en Estados Unidos, sí, claro, cuando hubo cierto aumento de aranceles a China, algunas otras medidas de carácter más bien unilateral. El comercio global tuvo alguna ralentización, pero en general eso no golpeó mayormente la economía chilena, porque nosotros tenemos, como sabemos, ciertos acuerdos comerciales con muchos países en el mundo, tenemos más flexibilidad para redistribuir nuestro comercio exterior. Y por otro lado también, ¿cierto?, cuando estas guerras comerciales se concentran en ciertas economías, también la demanda también se va redistribuyendo hacia otros países. Entonces, el tema comercial, arancelario, no es algo que vaya a tener un impacto inmediato sobre la economía chilena. Más complejo sí es el lado financiero de todo esto, porque ¿cierto?, cuando aumenta la incertidumbre económica, normalmente tienden a aumentar las tasas de interés, especialmente a largo plazo, tiende a valorizarse el dólar respecto a otras monedas, porque se ve como una moneda de refugio. Entonces, esos sí son efectos que llegan más rápido a otras economías, y nosotros también somos una economía abierta desde el punto de vista financiero, así que por ahí, ¿cierto?, hay factores de riesgo que son un poco más cercanos.
Sí, comenzaba hablando de presupuesto, pero quiero, tanto bueno, en economía todos los temas se relacionan finalmente, para qué decir también con la política económica. Y se ha hablado muchísimo, como no, de una inversión menguada hace ya varios años, pero la crítica especialmente al gobierno del presidente Boric en términos de no apuntalar la inversión y de alguna manera de generar, y eso es lo que se dice desde los críticos, una imagen de que aquí se está sobreexagerando, de que hay un pesimismo ideológico, como dijo el propio presidente Boric. Usted comparte, yo me imagino que comparte eso, no voy a poner, digamos, a contradecir lo que dice el presidente, pero hablar de un pesimismo ideológico del empresariado, ¿es algo que de alguna manera está presente y va a estar presente? ¿Cómo lo manejan también desde Hacienda en las conversaciones con aquellos finalmente que quieren invertir en Chile o que deben invertir en Chile? Claro, a ver, la manera en que yo lo vería desde un punto de vista más económico, Sí, es que si miramos el comportamiento de la inversión en los últimos años, lo que vamos a ver es que el 2023, la inversión tuvo una caída de 1%, no fue un colapso. El año anterior se había mantenido, había crecido más o menos 3%. El 2024 la inversión comparada trimestre a trimestre, de acuerdo a las últimas cuentas nacionales, está recuperándose en relación al punto bajo con el que partimos el año. O sea, durante este periodo no ha habido mayor colapso, no ha habido mayor crisis en materia de inversión. Bien. Pero sí es cierto que necesitaríamos inversión mayor a la que tenemos hoy día para poder crecer más. Sí. Ahora, la inversión a lo primero que responde es a las condiciones financieras, ¿sí? Claro, a las condiciones financieras. Le pido disculpas porque tenemos una información, tengo que terminar esta entrevista, pero agradecerle nuevamente, Mario Marcel, ministro de Hacienda, esta conversación con Noticias 24. Que le vaya muy bien, ministro. Ya, pues muy bien. Hasta luego, muchísimas gracias. Un saludo a sus televidentes. Que esté muy bien, hasta luego.